México es uno de los países genéticamente más diversos del mundo. Pero, ¿cómo llegó a ser esta diversidad? La respuesta está oculta en el ADN de millones de mexicanos hoy, un código genético conformado por civilizaciones antiguas, invasiones extranjeras y migraciones que abarcaban continentes. Es una historia de supervivencia, adaptación y conexiones inesperadas que pocas personas realmente entienden. Si crees que la ascendencia mexicana es simple, te espera una sorpresa. La historia de México está escrita en su gente, y su ADN cuenta una historia que se extiende miles de años. Mucho antes de que los europeos pisen las Américas, las civilizaciones indígenas prosperaron en México, desde las imponentes pirámides de los mayas hasta el vasto imperio de los aztecas. Pero estos no eran solo una gente. La evidencia de ADN muestra que los grupos indígenas de México son genéticamente distintos entre sí, tan diferentes como los europeos de los asiáticos orientales. La tarahumara del norte, famosa por su carrera de resistencia, lleva genes que les permiten correr durante horas sin fatiga. Mientras tanto, los mayas en el sur tienen un perfil genético vinculado a algunas de las civilizaciones más antiguas de Mesoamérica. Los Seri, un grupo aislado a lo largo del Golfo de California, son tan genéticamente únicos que apenas se parecen a otros mexicanos indígenas. Estos grupos han estado evolucionando por separado durante más de 10.000 años, creando un paisaje genético que es todo menos uniforme. Pero todo cambió a principios de 1500 cuando llegaron conquistadores españoles. Con ellos llegó una nueva ola de influencia genética que alteraría para siempre el ADN de México. La colonización española no fue solo un choque de culturas, sino que fue una reestructuración completa de la población. A diferencia de algunas otras partes del mundo, donde la colonización condujo al reemplazo de poblaciones nativas, México experimentó algo diferente, la creación de una gente de anhelería mixta conocida como mestizos. Hoy, la mayoría de los mexicanos tienen ADN indígena y europeo, pero la mezcla no es igual en todo el país. En el norte, la ascendencia europea es más dominante, mientras que en el sur, el patrimonio indígena sigue siendo fuerte. La forma en que se produjo esta mezcla también dejó una firma genética única, los estudios de cromosomas que muestran que la mayoría de los hombres mexicanos tienen ascendencia paterna europea. Mientras que el ADN mitocondrial, que se transmite de las madres, es abrumadoramente indígena. Esto significa que, históricamente, los hombres españoles tenían hijos con mujeres indígenas, dejando un claro marcador genético de la historia colonial en el ADN de los mexicanos modernos. Sin embargo, la historia no termina ahí. Oculto en el ADN de México hay rastros de migraciones inesperadas. La ascendencia africana, aunque menos se habla, está presente en casi todos los estados. Se origina en el comercio transatlántico de esclavos cuando miles de africanos fueron traídos a México por colonos españoles. En lugares como Veracruz y Guerrero, las comunidades afromexicanas aún preservan su patrimonio único. Pero incluso los mexicanos que no se identifican como africanos a menudo llevan pequeños rastros de ADN de África Occidental. Pero las sorpresas no se detienen allí. Algunos mexicanos también tienen ascendencia asiática oriental e incluso del sur de Asia. Los estudios genéticos revelan que hasta el 2.3% de algunas poblaciones, particularmente en Guerrero, llevan ADN de migrantes chinos y filipinos que llegaron durante el comercio de galeón de Manila. Otros tienen rastros de ascendencia del sur de Asia, probablemente por trabajadores traídos por potencias europeas durante el periodo colonial. Estos pequeños pero significativos marcadores genéticos destacan la profunda conexión de México con las migraciones globales, lo que demuestra que su gente no es solo una combinación de dos ancestros, sino un verdadero mosaico genético. Durante miles de años, México fue el hogar de civilizaciones poderosas que construyeron ciudades, crearon sistemas de escritura y desarrollaron sociedades complejas mucho antes de que llegaran los europeos. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que su legado no está solo en las pirámides que dejaron, está en el ADN de millones de mexicanos hoy? Las raíces genéticas de México son profundas,
conformadas por diversos grupos indígenas cuya ascendencia se remonta a más de 10.000 años. Pero, ¿qué hace que su ADN sea tan único? La respuesta se encuentra de forma aislada, adaptación y una historia más compleja de lo que la mayoría de las personas creen. A diferencia de una sola población indígena homogénea, México tiene más de 60 grupos indígenas distintos, cada uno con su propia identidad genética. Estas comunidades no son solo culturalmente diferentes, su ADN cuenta una historia de separación y supervivencia. En el norte de México, el Tarahumara y Pima permanecieron relativamente aislados, preservando rasgos genéticos que los ayudaron a soportar entornos extremos. Su ADN revela adaptaciones para la resistencia y la resiliencia física, dándoles una ventaja en la carrera a larga distancia y la supervivencia a gran altitud. Moviéndose hacia el sur, los grupos indígenas del centro de México, como el Nahua y Otomí, comparten marcadores genéticos vinculados a las antiguas civilizaciones mesoamericanas. Estos marcadores los conectan directamente a las personas que una vez vivieron en Teotihuacán y Tenochtitlán, algunas de las ciudades más avanzadas de su tiempo. Pero el mayor contraste genético aparece en el sur de México, donde las poblaciones mayas y zapotec tienen ADN que difiere significativamente de otros grupos indígenas. Los estudios muestran que algunas comunidades mayas tienen lazos genéticos con las antiguas poblaciones mesoamericanas que se remontan a miles de años. Su ADN también revela una fuerte continuidad genética, lo que significa que a pesar de los siglos de colonización europea, su ascendencia indígena sigue siendo dominante. Esta persistencia es un testimonio de su resistencia y la fuerza de su patrimonio cultural y genético. Mientras tanto, los grupos indígenas más pequeños, como el Seri a lo largo del Golfo de California, se encuentran entre las personas más distintas genéticamente de México. Su aislamiento genético ha conservado rasgos que los distinguen de casi cualquier otra población del país, haciéndolos tan genéticamente diferentes de otros mexicanos como los europeos de los asiáticos orientales. Estas raíces genéticas profundas también influyen en la salud moderna y los rasgos físicos. Algunos marcadores genéticos indígenas están vinculados a un menor riesgo de ciertas enfermedades, mientras que otros contribuyen a una mayor susceptibilidad a afecciones como la diabetes tipo 2. Los científicos todavía están descubriendo cómo las adaptaciones antiguas a la comida, el clima y el medio ambiente continúan dando forma a la salud de los mexicanos modernos. Pero una cosa está clara, el ADN indígena de México no es cosa del pasado. Hoy vive en millones de personas, influyendo en todo, desde características físicas hasta resistencia a las enfermedades. A principios de 1500, un solo evento cambió el curso de la historia mexicana para siempre, la llegada de los españoles. Lo que siguió no fue solo la caída del imperio azteca sino el comienzo de una transformación genética masiva. El ADN de los mexicanos modernos todavía lleva la huella de esta conquista, revelando cómo la colonización española remodeló a toda una población. Pero, ¿cómo ocurrió exactamente este cambio genético? ¿Y por qué los mexicanos de hoy tienen una combinación única de ascendencia indígena y europea que difiere de otros países latinoamericanos? Antes de que llegaran los españoles, México era el hogar de millones de indígenas con linajes genéticos profundamente arraigados. Pero en solo unas pocas generaciones, su composición genética fue drásticamente alterada. Los españoles trajeron no solo soldados y colonos, sino también enfermedades que devastaban a las poblaciones indígenas. La viruela, el sarampión y el tifus aniquilaron casi el 90% de algunas comunidades, lo que condujo a una fuerte disminución de la población. Esto creó un desequilibrio demográfico en el que los grupos indígenas sobrevivientes fueron superados de repente por una creciente población de individuos de apatía mixta. A medida que los colonos españoles se casaron o tenían hijos con mujeres indígenas, surgió una nueva población, mestizos, una mezcla genética de dos continentes. Pero aquí es donde se pone interesante. La mezcla genética entre las poblaciones indígenas y europeas no ocurrió uniformemente en México.
En los estados del norte como Sonora y Chihuahua, la influencia española fue más fuerte, lo que llevó a un mayor porcentaje de ADN europeo. En contraste, las regiones centrales y del sur como Oaxaca y Chiapas retuvieron más ascendencia indígena y muchas comunidades permanecieron casi completamente nativas americanas en la composición genética. Esta división genética regional todavía se puede ver hoy, dando forma no solo a los rasgos físicos sino también a las identidades culturales en todo México. Uno de los patrones genéticos más llamativos dejados por la conquista española es la diferencia entre la ascendencia materna y paterna. Los estudios muestran que, si bien la mayoría de los mexicanos tienen ADN mitocondrial indígena, reducido de las madres, sus cromosomas y, heredados de los padres, son predominantemente europeos. Esto refleja la realidad de la colonización española, donde los hombres europeos tenían niños con mujeres indígenas, mientras que los hombres indígenas tenían menos descendientes sobrevivientes debido a la guerra y la enfermedad. Este patrón de género de mezcla genética ha creado una huella duradera en el ADN mexicano, por lo que es único en comparación con muchas otras poblaciones de inicio mixto. Los españoles también introdujeron genes de otras partes del mundo a través de la migración y el comercio. La ascendencia sefardita judía y del norte de África ingresó al grupo de genes mexicanos a través de colonos españoles, muchos de los cuales llevaban linaje judío o árabe escondido. Estas influencias genéticas menos conocidas agregan otra capa de complejidad a la ascendencia de México, combinando diversas migraciones históricas con el ADN de la nación. Más de 500 años después, el impacto genético de la colonización española permanece profundamente integrado en la población de México. Explica por qué los mestizos constituyen la mayor parte del país hoy y por qué la ascendencia genética varía tan ampliamente de una región a otra. La conquista no solo reescribió la historia de México, alteró permanentemente el ADN de su gente, creando uno de los paisajes genéticos más diversos del mundo. Cuando las personas piensan en la ascendencia de México, a menudo se centran en sus raíces indígenas y españolas. Pero escondido dentro del ADN de millones de mexicanos es un capítulo menos conocido, uno que se remonta a África. Aunque rara vez se discute, la ascendencia africana está presente en casi todas las regiones de México, configurando no solo el paisaje genético del país sino también su cultura, tradiciones e incluso rasgos físicos. Entonces, ¿cómo se convirtió esta influencia africana en parte del ADN mexicano y por qué a menudo se pasa por alto? La historia comienza durante el periodo colonial cuando España controlaba vastos territorios en las Américas. Desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, los africanos esclavizados fueron traídos a México como trabajadores forzados. A diferencia de América del Norte, donde las poblaciones africanas permanecieron en gran medida separadas, en México hubo una mezcla generalizada entre africanos, pueblos indígenas y europeos. Esta mezcla genética dejó una marca permanente en la población de México, aunque su presencia varía en todas las regiones. Hoy, la ascendencia africana en México es generalmente pequeña, a menudo menos del 5%, pero en algunas áreas como Veracruz y Guerrero, es significativamente más alto. Lo sorprendente es que la ascendencia africana en México no siempre es visible. Muchas personas que no tienen rasgos faciales africanos o tono de piel aún tienen marcadores genéticos de las poblaciones de África Occidental. Esto se debe a que durante las generaciones, el ADN africano se mezcló con la población de mestizo más grande, convirtiéndose en una parte silenciosa pero significativa de la identidad genética de México. En algunos casos, las personas que toman pruebas de ADN que esperan solo ascendencia europea o indígena se sorprenden de descubrir las raíces africanas que nunca supieron que existían. Uno de los aspectos más ignorados de la influencia africana en México es su impacto en la salud y la genética. Ciertos genes vinculados a la ascendencia africana juegan un papel en la resistencia a las enfermedades, el metabolismo e incluso el rendimiento deportivo. Los estudios sugieren que algunos mexicanos con marcadores genéticos africanos tienen una mayor resistencia a la malaria, un rasgo heredado de antepasados que vivían en regiones tropicales de África.
Otros rasgos genéticos, como la intolerancia a la lactosa, también se remontan a la herencia africana. Estas influencias genéticas ocultas aún se están estudiando, revelando nuevas ideas sobre cómo el legado de África continúa dando forma a la salud de los mexicanos modernos. A pesar de su profunda presencia histórica y genética, la ascendencia africana de México se borró en gran medida de las narrativas oficiales durante siglos. A diferencia de otros países de las Américas, donde las poblaciones afrodescendientes fueron reconocidas como un grupo distinto, la herencia africana de México fue absorbida por la identidad de mestizo más amplia. No fue hasta hace poco que las comunidades afromexicanas en estados como Oaxaca y Guerrero obtuvieron reconocimiento oficial. Este reconocimiento retrasado explica por qué, durante muchos años, la ascendencia africana no fue informada y mal entendida en la historia mexicana. Sin embargo, la investigación de ADN ahora está arrojando luz sobre este pasado olvidado, lo que demuestra que la identidad genética de México es mucho más diversa de lo que se pensaba. La conexión africana en el ADN mexicano es un poderoso recordatorio de que la historia no solo está escrita en libros, sino que está codificada en los genes de millones de personas. Ya sea visible o no, la influencia de África sigue siendo una parte innegable de lo que hace de México uno de los países genéticamente más únicos del mundo. Cuando las personas piensan en la ascendencia genética de México, generalmente se centran en sus raíces indígenas, españolas y africanas. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que algunos mexicanos llevan ADN desde un lugar a miles de millas de distancia? ¿Asia? Puede sonar sorprendente, pero los estudios genéticos confirman que muchos mexicanos tienen rastros de ascendencia de Asia Oriental e incluso del sur de Asia. La pregunta es, ¿cómo terminaron estos marcadores genéticos inesperados en el ADN de México? La respuesta radica en migraciones olvidadas, rutas comerciales centenarias y conexiones globales que pocas personas conocen. Una de las primeras fuentes de ascendencia asiática en México se remonta al siglo XVI, durante la era del comercio de galeón de Manila. Durante más de 250 años, los barcos españoles viajaron entre Filipinas y México, transportando bienes, plata y personas. Muchas de estas personas fueron esclavizadas o contratadas de China, Filipinas y otras partes del sudeste asiático. Fueron llevados a puertos mexicanos como Acapulco y luego se integraron en la población local. Durante generaciones, su ADN se mezcló con ascendencia indígena, europea y africana, dejando atrás una huella genética que todavía se puede detectar hoy. Pero la influencia del este de Asia no se detuvo allí. Las migraciones posteriores en los siglos XIX y XX trajeron más inmigrantes chinos al norte de México, particularmente a estados como Sonora y Baja California. Algunos trabajaron en la agricultura, mientras que otros ayudaron a construir ferrocarriles. Aunque muchos enfrentaron discriminación, finalmente se asimilaron a la sociedad mexicana, y su legado genético se convirtió en parte de la población de mestizo más amplia. Hoy, los estudios genéticos muestran que algunas regiones, especialmente Guerrero, tienen hasta 2.3% de ascendencia asiática oriental, la más alta del país. También hay una conexión menos conocida con el sur de Asia. Durante el periodo colonial, el Imperio Español transportó a personas de la India a varias partes de sus territorios, incluido México. Estos individuos, a menudo etiquetados como chinos en los registros históricos, no siempre eran de China, muchos en realidad eran de la India u otras partes de Asia. Con el tiempo, su ADN se mezcló con el grupo de genes mexicanos, y aunque el porcentaje de ascendencia del sur de Asia es pequeño, sigue siendo un hilo oculto en el complejo tapiz genético de México. Lo que hace que estas influencias genéticas asiáticas sean tan fascinantes es que a menudo son invisibles. A diferencia de la ascendencia indígena o europea más dominante, que a veces se puede ver en los rasgos físicos, los marcadores genéticos asiáticos en México son más sutiles. Esto significa que muchos mexicanos que llevan ADN este o sur de Asia pueden no darse cuenta a menos que tomen una prueba genética. La historia genética de México es una historia de movimiento, migración y conexiones inesperadas.
Los rastros de Asia en el ADN mexicano sirven como un recordatorio de que la historia nunca es tan simple como parece. Incluso en los océanos y siglos, las personas y sus genes han encontrado formas de entrelazarse, dando forma a la identidad de una nación de manera que todavía se están descubriendo hoy. México es un país de contrastes llamativos, no solo en sus paisajes y culturas, sino también en su ADN. La composición genética de una persona del norte puede ser completamente diferente de alguien en el sur. Incluso las regiones vecinas pueden tener firmas ancestrales únicas, conformadas por siglos de migración, conquista y aislamiento. Pero, ¿qué causa exactamente estas diferencias? ¿Y cómo afectan la identidad de las personas en todo el país? Los estados del norte de México, incluidos Sonora, Chihuahua y Nuevo León, tienen algunos de los niveles más altos de ascendencia europea en el país. Esto no es accidente. Durante la colonización española, las regiones del norte estaban menos pobladas por grupos indígenas en comparación con el centro y sur de México. Como resultado, los colonos españoles establecieron fortalezas aquí, y su influencia genética sigue siendo dominante hasta el día de hoy. Muchas familias en estas regiones rastrean su ascendencia directamente a España, y los estudios de ADN confirman un mayor porcentaje de marcadores europeos en comparación con el resto de México. En algunos casos, las comunidades en el norte tienen perfiles genéticos más cercanos a los ibéricos que a los mexicanos indígenas. En contraste, el centro de México es el corazón de la identidad de mestizo, donde la ascendencia indígena y europea se mezclan más uniformemente. Estados como la Ciudad de México, Jalisco y Guanajuato reflejan la mezcla histórica de culturas que tuvieron lugar durante el periodo colonial. Los grupos indígenas que vivían en estas áreas, como el náhuatl y otomí, se encontraban entre los más integrados en la sociedad española. Hoy, los estudios genéticos muestran que las personas del centro de México generalmente tienen una mezcla casi equilibrada de ascendencia indígena y europea, aunque esta relación varía entre los individuos. Esta región representa la fusión de las dos influencias genéticas dominantes del país, creando una mayoría mestizo que no es totalmente indígena ni totalmente europea. Moviéndose más al sur, la historia genética cambia una vez más. Oaxaca, Chiapas y Yucatán tienen algunos de los niveles más altos de ascendencia indígena en el país. Muchas personas en estos estados descienden casi por completo de las civilizaciones precolombinas, con una mínima influencia europea o africana. Las poblaciones de Zapotec, Mixtec y Mayen en estas regiones han conservado su patrimonio genético a pesar de los siglos de colonización. En algunas comunidades, las pruebas de ADN revela casi 100% de ascendencia indígena, lo que los convierte en descendientes genéticos directos de los primeros pueblos de Mesoamérica. Luego, están las regiones costeras, particularmente Veracruz y Guerrero, donde la ascendencia africana y asiática son más prominentes. El puerto de Veracruz fue un importante punto de entrada para los africanos esclavizados durante el periodo colonial, y hoy en día, muchas familias en el área aún llevan marcadores genéticos africanos. Guerrero, por otro lado, tiene uno de los porcentajes más altos de ascendencia del este asiático en México, un legado de migración durante el comercio de galeón de Manila. Estas regiones destacan las contribuciones menos conocidas pero significativas de las poblaciones africanas y asiáticas al paisaje genético de México. Lo que hace que la diversidad genética de México sea tan fascinante es que no solo está formado por eventos históricos, sino que continúa evolucionando. La migración dentro del país ha llevado a nuevas mezclas genéticas, con personas de diferentes regiones que se entrelazan y crean patrones de ascendencia aún más complejos. Las pruebas de ADN ahora revelan cuán diversas son realmente la genética mexicana, lo que demuestra que incluso las personas del mismo estado pueden tener antecedentes ancestrales muy diferentes. Las diferencias regionales en el ADN mexicano demuestran que no existe una sola identidad genética para el país. En cambio, México es un mosaico de ancestros, con cada región con su propia firma genética única.
Esta diversidad es lo que hace que la identidad mexicana sea tan rica y compleja, una historia en curso escrita en el ADN de su gente. El ADN mexicano no es solo un registro de ascendencia, sino que también juega un papel crucial en la salud, los rasgos físicos e incluso la susceptibilidad a la enfermedad. La diversidad genética de los mexicanos ha dado forma a todo, desde el metabolismo hasta la forma en que el cuerpo responde a ciertos medicaciones. Pero, ¿qué pasaría si le dijera que su ADN podría determinar que también tolera las grandes altitudes, qué tan probable es que desarrolle la diabetes, o incluso qué tan rápido su cuerpo procesa ciertos alimentos? Las respuestas están ocultas en la composición genética única de la población de México. Una de las formas más notables en que la genética influye en los mexicanos es a través de rasgos físicos. La variación en el tono de la piel, el tipo de cabello y las características faciales en todo el país no es aleatoria, refleja siglos de mezcla genética. La ascendencia indígena se asocia con el cabello más oscuro, la estatura más corta y ciertas estructuras faciales, mientras que los genes europeos contribuyen a los tonos de piel más claros y una altura más alta. Pero lo fascinante es que estos rasgos no siempre siguen patrones predecibles. Dos hermanos con los mismos padres pueden heredar combinaciones completamente diferentes de marcadores genéticos, lo que lleva a diferencias sorprendentes en la apariencia incluso dentro de la misma familia. Es por eso que México tiene un espectro tan amplio de diversidad física. Más allá de la apariencia, el ADN mexicano también afecta la salud de maneras complejas. La ascendencia indígena se ha relacionado con adaptaciones únicas, incluida la resistencia a ciertas infecciones y un metabolismo optimizado para la supervivencia en condiciones premodernas. Sin embargo, este mismo fondo genético puede contribuir a los desafíos de salud modernos. Los estudios muestran que los mexicanos con ascendencia indígena alta tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. ¿La razón? Sus antepasados evolucionaron para almacenar grasa de manera eficiente como una adaptación a la escasez de alimentos, pero en el mundo actual de los alimentos procesados y los estilos de vida sedentarios. Este rasgo, una vez beneficioso, puede conducir a tasas más altas de obesidad y trastornos metabólicos. Otro factor genético clave es cómo el cuerpo procesa el oxígeno. Los grupos indígenas de regiones de gran altitud, como las del centro y sur de México, han desarrollado adaptaciones genéticas que los ayudan a respirar de manera más eficiente en entornos de bajo oxígeno. Esta es la razón por la cual algunas poblaciones que viven en áreas montañosas tienen una mejor capacidad pulmonar y resistencia en comparación con las de las elevaciones más bajas. Los científicos que estudian estas adaptaciones esperan utilizar este conocimiento para desarrollar mejores tratamientos para enfermedades respiratorias e incluso mejorar el rendimiento deportivo. La genética también influye en cómo los mexicanos responden a ciertos medicamentos. Algunos marcadores genéticos encontrados en las poblaciones indígenas pueden afectar la forma en que el cuerpo metaboliza las drogas, lo que significa que las dosis estándar utilizadas en la medicina occidental pueden no ser siempre efectivas. Esto tiene implicaciones importantes para la medicina personalizada, ya que los investigadores trabajan para desarrollar tratamientos que tengan en cuenta los antecedentes genéticos. Por ejemplo, los estudios sobre medicamentos para reducir el colesterol han encontrado que algunos mexicanos requieren diferentes dosis debido a las variaciones genéticas en las enzimas hepáticas. Comprender estas diferencias podría conducir a tratamientos más efectivos para afecciones comunes como enfermedades cardíacas y presión arterial alta. Uno de los desarrollos más emocionantes en la investigación genética es el potencial para usar el ADN para predecir y prevenir enfermedades antes de que se desarrollen. El Biobanco Mexicano, un estudio genético masivo que analiza a miles de personas en todo el país, está ayudando a los científicos a identificar patrones en factores de riesgo genético. Al mapear qué regiones tienen tasas más altas de ciertas afecciones, los investigadores esperan mejorar las estrategias de salud pública y crear tratamientos específicos basados en ascendencia. La influencia del ADN en la salud es un recordatorio de que la genética no se trata solo de dónde venimos, también se trata de cómo funcionan nuestros cuerpos todos los días.
El patrimonio genético diverso de México ha creado una población con fortalezas y vulnerabilidades únicas, configurando todo, desde rasgos físicos hasta riesgo de enfermedad. A medida que la investigación genética continúa avanzando, la capacidad de utilizar este conocimiento para una mejor atención médica y prevención de enfermedades solo se volverá más poderosa. Durante siglos, la identidad genética de México ha sido moldeada por la historia, la migración y la colonización. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el futuro del ADN mexicano es tan fascinante como su pasado? Los avances en la genética están abriendo puertas a descubrimientos que podrían cambiar la medicina, la investigación de ascendencia e incluso nuestra comprensión de la evolución humana. La pregunta es, ¿qué viene a continuación para el estudio de la genética mexicana y cómo afectará la vida de millones? Uno de los mayores avances en los últimos años ha sido la creación de bases de datos genéticas a gran escala, como el Biobanco Mexicano. Este proyecto mapeó el ADN de miles de personas de todo el país, proporcionando una mirada detallada a la diversidad genética de México. El objetivo no es solo comprender la ascendencia, es revolucionar la atención médica. Al identificar qué marcadores genéticos están vinculados con enfermedades, los científicos pueden desarrollar tratamientos personalizados adaptados a poblaciones específicas. Por ejemplo, los estudios ya han demostrado que ciertos rasgos genéticos comunes en los mexicanos pueden influir en cómo responden a los medicamentos. En el futuro, los médicos pueden prescribir tratamientos basados en el gen de una persona perfil de TIC, reduciendo los efectos secundarios y mejorando los resultados. Otra área de investigación es la búsqueda de vínculos genéticos antiguos. Si bien sabemos que los grupos indígenas de México han estado en la región durante miles de años, los científicos aún están descubriendo nuevos detalles sobre sus orígenes. Algunos estudios recientes sugieren que ciertas poblaciones nativas americanas pueden tener lazos genéticos con grupos prehistóricos previamente desconocidos. Estos hallazgos podrían remodelar nuestra comprensión de cómo llegaron los primeros humanos a las Américas y cómo se adaptaron a diferentes entornos con el tiempo. Las pruebas genéticas también se están volviendo más accesibles para el público en general, lo que permite a los mexicanos explorar su ascendencia de manera imposible hace solo unas décadas. Los kits de ADN ahora pueden revelar información detallada sobre patrimonio indígena, conexiones europeas e incluso rastros de ascendencia africana o asiática que podrían haberse olvidado de las generaciones. A medida que más personas participan en la investigación genética, la precisión de estas pruebas continuará mejorando, ofreciendo ideas aún más profundas sobre la historia personal y nacional. Pero con estos avances vienen preguntas éticas. ¿Quién posee datos genéticos y cómo se debe usar? Algunas comunidades indígenas han expresado preocupaciones sobre los estudios genéticos que se realizan sin su consentimiento. Otros preocupan que los gobiernos o corporaciones usen mal la información genética. A medida que México avanza en el campo de la genética, asegurar que la investigación se realice éticamente y con plena transparencia será crucial. Mirando hacia el futuro, el estudio del ADN mexicano tiene el potencial de desbloquear nuevos tratamientos médicos, revelar capítulos ocultos de la historia y conectar a las personas con sus raíces ancestrales de manera nunca antes imaginado. Con la investigación en curso, México no solo descubre su pasado, está configurando el futuro de la ciencia genética. La historia del ADN mexicano está lejos de terminar, y lo que aprendemos a continuación podría cambiar todo.